Hola. Ya, a ver, vamos a comenzar entonces. A ver, la anterior clase había un tema, hay dos temas pendientes para hoy día. El primero, el que quiero terminar, es de ver, les pasé un tutorial una vez para que puedan hacer el último trabajo que tenemos pendiente del Integration Service, que es individual, para cerrar ese tema de las notas individuales. Y el otro obvio era ya teníamos que preparar la base de datos ya cargada, el script, que debían entregarse hasta hoy día también, digamos, ¿no? Porque hoy día vamos a comenzar un poco a hablar ya de la otra parte del proyecto, que tienen que ser también en grupo, que es la parte de minería de datos, para ir terminando un poco con el avance, digamos, ¿no? Que tenemos previsto para este. Luego veremos otras cositas más, Hay porque ya harto mosquito. hasta Ahí. fines. ¿Cómo? Hola. Sí, entonces comencemos a ver el primer tema, lo del Integration Service. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algo. Hola. ¿Están por ahí? ¿Siguen vivos? ¿Está todo ok? No, sí. Estoy vivo. ¿Hay algún Sí, me problema o ya dieron. lo damos por cerrado el tema o hay alguna pregunta, alguna duda, algo? Lo de subirlo, ya cargado lo de Integration Service. No, se supone que hay que crear un proyecto, obvio, para que ese proyecto cuando lo ejecutemos, digamos, cargue la base de datos intermedia, para entender para qué sirve el ETL de Integration Service, entender un poco el proceso. Se supone que lo que vamos a hacer es crear una base de datos intermedia, luego crear un proyecto en Integration Service, ¿para qué? Para que obvio ese proceso, cada vez que lo corra, actualice esa base de datos intermedia. Sí, no, Parece que a la mayoría se nos ha pasado ese trabajo más. se supone que ese tiene fechas también ya ahí, ya la moví el otro día porque ya debía estar para hace un tiempo, pero bueno, ya la vengo moviendo, digamos, ¿no? Porque ese es el último trabajo individual que tienen que hacer para cerrar las notas de los trabajos individuales. Por eso, como ya se nos está pisando el tema, ya estamos en junio, a la mitad de junio, hasta fines de junio debemos haber terminado el asunto del semestre, para que en julio hagamos una especie de la presentación del proyecto, vamos a hacer unas evaluaciones, digamos, para terminar el semestre. Entonces, por eso es que esa parte les conseguí un tutorial para que pudieran mirarlo, verlo y hoy día preguntar si es que quedaba alguna duda de lo que tenían que hacer, porque bueno, estaba bastante bien explicado con respecto a que es muy similar a lo que se supone que teníamos que hacer. ¿Sí? Y la otra cosa que tenemos que ver hoy día era la parte, obvio, se supone que para hoy día también ya deben haber hecho esto, ya en trabajo en grupo, ¿sí? Subir, ¿no es cierto? Generar el script para construir la base de datos que vamos a utilizar del COVID-19 como base para el proyecto que tienen que hacer en grupo. Entonces la idea era mirarla, a ver si ya la cargaron bien, si está cargada consistentemente, digamos, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver esos dos temas y luego lo de minería de datos, que les voy a dar una pequeña tareita también ahí para que vamos avanzando en ese tema. ¿Sí? A ver, ¿cómo es, señores? Hablen.
¿Cómo es? ¿Cómo es? Sobre la base, sobre la población de los datos del coronavirus, aún, a menos mi grupo aún nos falta, ya que es un tema bastante extenso. No es fácil de poblar tanto datos. Y que tengan sentido, que es lo más importante. Ya ahorita hablamos de ese tema. Sí, pues más o menos son unas 130 tuplas por día prácticamente que se están haciendo. Ya, pero bueno, independiente de este, no entiendo por qué debería ser un proceso, un proceso rápido el migrar los datos, digamos, porque obvio lo puedes hacer por código, ¿sí? Hay dos maneras, obvio, de importar esos datos, como es un Excel, digamos, ¿no? Llevarlo al Excel y luego cargarlo, importarlo, digamos. Y obvio hay que escribir algunos programas para poderlo luego insertar correctamente, ¿no? Puedes hacerlo en dos etapas. Bueno, se supone que en general podrías hacerlo primero y desde esos Excel llevarlo directamente a unas tablas temporales directamente para luego ya hacer programas que lean de esas tablas temporales y lo terminen llevando a la tabla definitiva. Eso te va a facilitar el hacer el programa. Aunque podrías hacer también un programa que directamente el Excel lo lleve y lo cargue en las tablas finales, pero eso es un poco más complejo, ¿no? Obvio, resulta ser más fácil a la larga, pero entiendo que tienen ciertas limitaciones con respecto al conocimiento que tienen para hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué deberías hacer? Básicamente, llevar esa data que tienes ahí a unas tablas temporales, mientras tanto en SQL Server, y luego ya podías escribir programas que lean de esas tablas temporales y llevarlas a las tablas definitivas. Ahora, si lo haces a pulso, obvio, te vas a tirar semanas, digamos, ¿no? Metiéndolo, digamos, ¿no? Entonces la idea Pues, no es que lo metan a mano, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿No? Si lo metes a mano, claro. pues apenas termina de meterlo, mañana aparece nuevo dato y que vas a estar todos los días metiéndolo, digamos. Sí, en general Entonces, tenemos, sobre eso ha surgido un lío con los datos. Nos dijo ajá, que tanto las edades como el género, tenemos que ajá, prácticamente hacer un estimado de probabilidades, ¿no? Porque no tenemos datos exactos por día. claro. En cuestión del municipio también, entonces sería porque los casos que se tienen en la Wikipedia, todo eso, son casos totales, no son casos por día. Por No, departamento están. son por día y por municipio, ¿no? No, Obvio, solo lo hay que por iba, departamento, ingeniero. no, está por municipio, no está por departamento, está por municipio. A partir de los municipios ya puedes llegar a provincias, sumar, ahí hacer el cálculo y obvio ya a nivel departamento, que debe coincidir con las otras que son a nivel departamento. En la que yo le pasé estaba a nivel departamento, digamos, ¿no? Pero en las que vimos en Wikipedia está a nivel de municipio. Y obvio, a Sí, nivel de ingeniero. municipio puede llegar a nivel de No están, provincia, no a están a nivel ese de... nivel. O sea, está a nivel de municipio, pero los Pero a nivel casos general, totales, ajá, en los casos o sea, los totales. casos totales hasta ahorita no hay por día. Por día, o sea, ¿Cómo? No. muestra los municipios, pero en casos totales, digamos. Pues en este municipio hay estos casos, pero en general, digamos, no diariamente. Diariamente se meten los datos por departamento. Ya no dicen qué municipios se encuentra, digamos. Sí. Por lo que yo vi estaba también a nivel diario, por municipio, por fecha. Al No, menos, eso no, está no. departamental también. Departamentales, nomás. Entonces lo que nosotros estamos viendo hacerlo de la misma manera, un porcentaje, no una probabilidad para que salga para uno o para el otro.
A ver, voy Eso a... estábamos haciendo. Y por eso son, ahí, aunque son procedimientos, son 130 posibilidades, entonces es extenso nomás el Eso es proceso. lo No, es largo, que no básicamente. vas a, no tenés que pues obvio a tratarlo individualmente, sino es genérico, ¿no? Pues son 130 posibles casos. Está complicado nomás hacer ese proceso. Eso nos estamos tardando harto. Porque ya después sería cuestión de meter los datos de todos los Claro, días. después diariamente Facilingo ya. Pues. A ver, vamos a ver un rato. Voy a ver si hay o no hay a nivel de municipio. A ver, aquí está en los municipios. ¿Sí? Está, pues sí está, fecha por fecha está. Claro, ingeniero, está por fecha, pero solo muestran la fecha y los municipios, no muestran en sí la información concreta en Pues sí, Wikipedia. pues aquí nuevos casos fallecidos, recuperados, dice. Ah, pero por departamento, ahí el que era por departamento dice, no, no, no dice por municipio. A ver, aquí yo estoy viendo que es el municipio, digamos, ¿no? Y te muestra ahí los tres municipios, digamos, que hacen 8 de Santa Cruz, digamos. Claro, pero eso es en Santa Cruz, en general, digamos, por departamento. A ver, veamos, Lo veamos, que, veamos. lo que, lo que está ahí por fecha, uno por uno, son los casos por nuevos casos fallecidos recuperados, pero por departamento está Santa Cruz 307, por ejemplo, en junio, Cochabamba 76, todo eso. Y, y abajo dice reporte semanal de casos COVID por municipios afectados. Y ahí están los casos totales, sí. Y están toditos los municipios Claro. con casos totales, casos recuperados, fallecidos. Este porcentaje de Sí, recuperación. sí, sí, sí. Pero bueno, por lo menos ya tienes qué porcentaje representa de cada. Claro, entonces sería cuestión de que poder Claro, lo difícil es eso justamente. Ujú. Sí, vas a tener que utilizar la misma lógica, ¿no? sí. De lo Claro, otro. claro. Claro que está más, o sea, más, más Más fácil extenso. eso por el hecho de que ahí te dicen exactamente por departamento, ¿no? Pero igual cada departamento tiene hartos municipios y hay que hacer que todo cuadre. Sí, eso es lo que nos estamos tardando ahorita. Ya eso es en grupo, digamos, ¿no? Y tenemos que, obvio, primero cargar la base de datos y después hablar de este. Entonces, hay que cargar la base de datos. Entonces, tenemos dos cosas pendientes ahorita de tarea, digamos, ¿no? Una es en grupo, que es esto, generar la base de datos, y el otro es el Integration Service, que es individual, ¿no? Ahora, ya, vamos a darle ya hasta el miércoles, pero ya carguen la base de datos, que tampoco no es tan compleja, deberían poderla. Voy a ver yo por ahí si consigo algo de municipios, a nivel de municipios, a ver si está con la data diaria, porque debe haber por ahí. Creo que es más fácil intentar buscar eso que hacer el programa, pero bueno, voy a ver si hay, aunque como dices ahí, a partir de esa data podríamos tratar de reconstruir, digamos, ¿no? Intentaríamos reconstruir la información, ¿no? Lo malo de ponerlo con probabilidades que no necesariamente al final van a salir la cantidad de acá. No sale, tiene que salir porque obvio siempre fue, si dices el total era 100 del departamento y dices que el municipio Montero representa el 30%, entonces 30 de 100, ¿me entiendes? ¿No? El otro no hay manera porque es el 100%, no hay manera que... Lo que te puede fallar en algún momento es a nivel de que podría salir la suma a 99, ¿me entiendes? Por el asunto del
nunca más de 100, pero te puede salir 99 y uno faltó, y a quién te lo chantamos a alguien, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, cuando si fuera, por ejemplo, fueran 100, si fuera un número entero, y dice 100, 20 de Montero, 30 de este, 40 del otro, 10 del otro, seguro que va a dar los 100, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, 100, 111, por ejemplo, y dice 33% es de Montero, ¿me entiendes? Ahí, lo que más probable, si hace redondeo, digamos, ¿no?, es que termine sumando todos 110, no llegue a ser los 111, ¿me entiendes? Yeah. Se comprende por la pérdida de decimales, pero a lo mucho va a haber eso. ¿Nos entendemos? Sí. Hola. Ya, entonces, vamos por ese camino. Voy a ver si consigo pero bueno, son los dos temas que hoy día teníamos que ver. Está bien, hay esa dificultad. Tampoco no es tan complejo, ¿no? Hacer el cálculo, ya le expliqué cómo se hace, a partir de la data, y deberías crear programas. ¿Yo qué haría? ¿Cómo lo haría? Primero lo llevaría la data en bruto a unas tablas temporales y luego crearía los programas para hacer la conversión y la carga de la data final, ¿no? Creo que es lo más cómodo y lo más fácil, hablando del proceso que van a tener que hacer para generar esa base de datos, ¿no? Obvio que lo ideal sería que tuvieran una base de datos como la que necesitamos, pero como no hay, así que vamos a tener que armar, ¿no? Y es parte del trabajo de sus habilidades. En teoría ya son unos expertos en base de datos y deberías poder hacer esa cosa fácilmente, ¿no? Ya, el otro tema es el Integration Service, son las dos notas que quedan pendientes. Bueno, el Integration Service es la última nota que queda pendiente del individual, ya le dije. Y luego esta nota grupal, y lo que nos queda después es la defensa del proyecto y las evaluaciones, que ya vamos a fijar una semana donde vamos a hacer esas evaluaciones de manera un poco controlada, porque es difícil, ya saben, a distancia, saber qué hicieron o no quieren. Por eso yo voy a fijar, creo, una vez terminemos ese proyecto, le voy a especificar de qué vamos a tomar esa evaluación, le voy a dar unos días de tiempo porque se preparen, y luego ya fijaremos los días para hacer esa evaluación, y con eso cerrar el semestre y terminar y poner una nota. ¿Estamos? Entonces, quiero cerrar todavía este tema de las individuales. Todavía tenemos que ver dos temas, en realidad, lo de minería y lo de Big Data. Por eso no sé si nos va a dar el tiempo. Por lo menos quiero hacer minería y quizás solo hablar o hacer alguna cosa básica de Big Data, ¿ya? Pero bueno, eso es por cuestión de tiempo. Eso es que no quiero seguir ya retrasando más el tema Bien, esos dos temas, sobre esos dos puntos, entonces, el Integration Service y lo de la generación de la base de datos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre ese tema? Porque comencemos a ver el otro tema. Nos había dicho que la tarea se entrega el script nomás, ¿no? Sí, es el script. Sí, tienen que subir un script. Que obvio yo lo corro y debía generarme la base de datos, ¿no? Pero ¿no? ¿cómo hacemos para mostrar todos los datos que se están pasando de la tabla principal a la tabla intermedia? Porque creo ¿Me que estás hablando del Integration Service? No, ahí sí. me tienes que pasar el proyecto. Pues si en .NET creas un proyecto, simplemente lo guardas ese proyecto y me lo pasas. Ah, ya. Ya. ¿Me entienden? ¿No? En el caso del Integration Service, un project, ¿no? Es como lo que hicimos para lo de Data Warehouse, es crear New Project, Integration Service, lo creas y me lo pasas, pues, ¿no? Lo copias, comprimes el proyecto, lo subes a la plataforma, yo lo recupero, digamos, yo lo hago correr y me fijo que lo hiciste bien y listo, ¿no? Ya, entendí. Yo estoy hablando de lo de la base de datos, un script, ¿no? Vas a pasar lo del trabajo en grupo, ¿no?
Sí, ¿alguna pregunta, alguna cosa más? Ingeniero, me estaba acordando algo, el script que nos mandó la compañera, ¿no? Jason, no sé si se acuerda. Sí, sí, claro. Son solo 143 registros, yo creo que, o sea, bueno, yo iba a basarme en realidad, ¿no?, en las estadísticas que está en la web que había mandado usted mismo, en las páginas donde la edad y todo eso, para basarme de ahí justamente la edad, porque ahí solo son 143 registros en ese JSON. No hay Sí, mucho, ¿no? sirve ese o lo otro, también no hay ningún problema, no importa el cual te bases, la cuestión es que puedas conseguirlo, pero creo que eran más, ¿no? No, sino que los registros no están, ¿no?, alternados, están del 500 va al 1000, así más o menos, no están continuos. Son 143 registros nomás. Ah, Ya ya, lo pero vi. igual, como es un muestreo, en realidad te puede generar estadísticas a partir de ese muestreo, puedes sacar, porque tú sabes que estadísticamente, por ejemplo, de los 10 millones, cuando quieres votar, si ves, son 2000 encuestas nomás la que hace, lo ves, y eso representa más o menos Entonces, estadísticamente hablando de 100 o 200 de 10.000, es un buen tamaño de muestra. Si vieron estadística un poco, digamos, ¿no? Entonces es una muestra representativa de la data que tenemos. Pero también puedes tomar la de internet y no hay problema de dónde la tomes, la cuestión que sea algo basado en datos reales, ¿no? Ya, ya. Pero me estoy pareció viendo, ver más data a mí, pero bueno, si no hay pero igual, por más que juegue esa cantidad, sirve para ese tema, ¿no? en ello estaba viendo lo del Classroom y no ha subido, no ha puesto una tarea para lo del Integration Service. Puse, Sí, pone ETL base ejemplo. ¿Eso? a ver, espérate, Sí, eso espérate, es. estoy entrando al Classroom ahorita. No se ha publicado material, pero no ha puesto la tarea. Ah, ya, espérate. Soporte, ¿no? Lo que pasa es que publiqué el material, no está la tarea. Sí, voy a crear la tarea ahorita. Pero hay uno que dice, ingeniero, Ah, ya está, pues no, sí, está bien, ya está retrasadísima, ¿no? Entrega hoy, está bien, se llama ETL base ejemplo. sí, esa es. Esa es la Pedido de tarea, entrega. sí, esa es la tarea. Lo que dice ETL Integración Service es el tutorial, el ejemplo. Entonces las dos tareas son estas que dice que debía entregarse hoy día y la otra que ya debía haberse entregado, ¿cómo se llama? Que se va a entregar el miércoles, es la del proyecto, ¿no? La base de datos. Que dice proyecto en grupo, dice COVID-19. Ingeniero, en ese ETL base ejemplo, le enviamos el script y también el del integration, el proyecto. No, aquí en en ETL base ejemplo, el proyecto, digamos, ¿no? Obvio con los scripts de la base de datos, ¿no? Tanto de la base intermedia como de la original, ¿no? Ya. Porque si yo no tengo las dos bases de datos, ¿cómo diablos corro tu proyecto? Claro, porque para el proyecto de Integration Service es más ahí adentro, ¿no? Sí. Ya. Ya, ¿algo más? Son los dos scripts, la base intermedia, la base principal con todas sus tuplas y el proyecto, ¿no? Exactamente. ¿Quién está mirando novelas? No sé. Novela peruana todavía. A ver, ahorita voy a pillar quién es el novelero. Ya se cayó el novelero.
Ya, ya quedó claro de las dos cosas pendientes a que tenemos. Sí, ¿Sí? sí, ahí sí quedó claro. Ya, bien, ahora ya tenemos que comenzar, como le dije esta semana, a ver lo de minería de datos. A ver, ¿cuál es la idea de minería de datos? Ya vimos un poco en los comienzos, hace un par de meses cuando comenzamos vimos un poco de qué se trataba la minería de datos. Bueno, la minería de datos se trata de encontrar información, digamos, pero en el caso de minería se le llama conocimiento, extraer conocimiento de los datos. Entonces la idea es aplicar un conjunto de técnicas para tratar de extraer conocimiento. ¿Me entiendes? El conocimiento es diferente a extraer información. No es lo mismo que, por ejemplo, con minería de datos yo no saco cuáles son los 10 mejores clientes que tengo o qué alumno sacó la mayor nota. Eso no es minería de datos. Eso es, ¿me entiendes? Eso es ir nomás a hacer un select y sacar el que más tiene nota. Pues no necesito hacer minería de datos. ¿Se entiende? ¿No? La idea acá es tratar de encontrar conocimiento. Por ejemplo, veamos, ¿qué puedo buscar con minería de datos? Acá un clásico ejemplo en ventas, por ejemplo, puedo tratar de, revisando mis transacciones, las ventas, puedo tratar de encontrar, por ejemplo, cómo se relaciona la época del año, por ejemplo, de qué manera se relaciona la época del año con o la edad de mi cliente, con qué productos me compra, ¿me entiendes? ¿No? O como un clásico ejemplo de compras, cómo se relacionan los productos que compra un cliente con otros productos, de qué manera están asociados productos, digamos, ¿no? En las distintas compras, ¿no? O cuáles son las tendencias para el futuro de mis ventas, cómo se van a comportar en el futuro mis ventas, ¿entiendes? Entonces, ese tipo de conocimiento es el que quiero extraer de mis datos, ¿no? No se trata de saber cuánto vendí este producto, no, eso se saca con el data warehouse, puedo sacar cuánto vendí este producto, quién me compró más, cuánto vendí este mes, no, en minería de datos no hay nada de eso. Quiero ver cómo van a comportarse mis ventas el próximo año, el próximo mes, en qué productos puedo invertir que en el futuro me van a dar mayor rédito, que están creciendo, qué productos están creciendo, digamos, ¿no? En las ventas, qué productos más, de qué manera se asocia el perfil de mis clientes a los productos que me compra, digamos, ¿no? Eso que no puedo hacer un select, si quieres, lo que se hace con minería de datos es algo que no podrías hacer con un select. No podría sacar ese tipo de información. Si nos vamos a algo más ambiguo, algo un poco quizás más asociado a la lógica de ustedes, a la que conocen, en la universidad, por ejemplo, no, si quisiera hacer minería de datos, no estoy para ver quién tiene la mejor nota o en qué materia se aplazan más. No, eso sale con un simple select, ¿eh? ¿Sí? No necesito hacer minería de datos. Lo que voy a ver es, no sé, no sé cuál es la edad y las características de las personas que tienen mejor nota en la universidad, digamos, ¿no? Lo que trato de obtener a mirar, los que tienen la mayor nota en la universidad son mujeres que vienen de provincia, que salieron de un colegio particular y que tienen una edad promedio entre tanto y tanto. Eso es lo que trato de hacer con minería de datos. Eso jamás podría hacerlo con un seller. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me ubican o no? ¿Se ubican o no? Sí, sí, se entiende algo. Ya, entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer, obvio, aplicar técnicas de minería de datos a datos para tratar de descubrir algún tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, primero hay que entender estas técnicas, cómo funcionan, cómo se aplican, y luego intentar encontrar un problema en el cual intentar aplicar alguna de estas técnicas. A veces se pueden aplicar más de una, a veces solo una de estas técnicas para ver, tratar de encontrar cierta información. Por ejemplo, en el caso del COVID, si tuviéramos, y por eso habíamos hablado de ese archivo, vamos a ver ahí, si tuviéramos, digamos, los N casos, podríamos tratar de descubrir con minería de datos qué características tienen las personas que, por ejemplo, se ponen más graves,
¿me entiendes, no? ¿Cuáles son? Porque todo el mundo se pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre alguien que le dio grave y alguien que no le dio grave? Entonces, qué características físicas, fisiológicas, médicas tienen aquellos que o qué características tienen aquellos que se han muerto, por ejemplo, ¿no? Para ver cuáles son lo común que tienen las características comunes entre todas las personas. Eso es lo que trata de hacer minería de datos, tomar esa información y tratar de analizarla para determinar patrones de comportamiento, cómo son las personas que más o qué características tienen aquellas que se enfermaron, o por ejemplo ver geográficamente dónde es donde se han dado los mayores casos de coronavirus, dónde están los mayores focos de infección. Eso tratas de hacer con, por ejemplo, ponerle un mapa y ver dónde están los principales y analizar a ver qué características tienen, qué ocurrió allá, relacionarlo con cierto evento. Ahorita, por ejemplo, se está hablando mucho de algo que se haría con minería de datos. Analizaría, obvio, teniendo toda la información. Lo difícil es tener la información. Hay un hecho que están tratando de asociar, ¿no? Que en los lugares donde hubo más protestas o hicieron marchas o cosas por el estilo, digamos, ¿no? Es donde ahorita hay más problemas de, de coronavirus, donde han colapsado, entonces tratan de asociar, a eso se hace, digamos, a una de las técnicas, por ejemplo, de minería de datos, el hecho de donde hubieron ese tipo de con el número de casos que se presentaron, para ver si hay alguna relación entre el haber tenido ese comportamiento y el hecho que existan más casos, ¿no? O, por ejemplo, en Santa Cruz se está hablando mucho de por qué hay tantos casos y se están identificando zonas y lugares donde no se está respetando la cuarentena. Entonces, están hablando ya de que ciertos lugares están cumpliendo más porque es donde menos se respeta el asunto de la cuarentena. Entonces, obvio, hay ciertas cosas empíricamente que podemos asociarlo, pero los algoritmos de minería de datos podrían, teniendo por supuesto la información, podrían darnos un análisis mucho más rápido y efectivo de cómo relaciona el hecho del número de casos con el acatamiento, por ejemplo, de la cuarentena, digamos, ¿no? Y cosas por el estilo, o el tipo de negocios, lugares donde hay, digamos, de qué manera están relacionados este tipo de lugares, situaciones, y que podrían hacer, por ejemplo, ya muchos están empíricamente también hablando, tratando de asociar, a ver dónde hay más casos, aquellos donde están los mercados, o los supermercados, o los donde más se están dando estos casos. Entonces, obvio, ¿por qué quisiéramos hacer todo este tipo de asociaciones? Para poder, obvio, tomar medidas y decir, bueno, si son los mercados los culpables, entonces habrá que cerrarlo, o habrá que buscar otra alternativa a los mercados, digamos, o cambiar las políticas, como hacemos cuando la gente vaya a los mercados para que no haya este tipo de contagio. Entonces, esa es la idea de minería de datos. Lo difícil acá va a ser otra vez conseguir datos para aplicar minería de datos, porque hay una característica que tiene también minería de datos, que a mayor cantidad de datos, más preciso la evaluación, a pocos datos, menos preciso, es mucho más tendiente a errores o obtener lo que sea. Y bueno, y ese es el problema, tener los datos y tener una buena cantidad de estos datos. A mayor cantidad, mayor precisión en el análisis que se obtiene. Entonces, ahí vamos a tropezar un poco y vamos a tener que inventarnos, igual que lo estamos haciendo ahorita un poco con su proyecto, vamos a tener que inventarnos, aumentar cosas, simular para tratar de complementar alguna data y poder hacer un mínimo análisis por ahí o simular, aunque obvio, cuando ya son datos inventados, lo que obtenemos, ya obvio entendemos que no es creíble desde el punto de vista real. Desde el punto de vista académico sirve para decir, bueno, así es como se hace, nos sale esto, aunque ya era predecible que nos salga porque nosotros lo inventamos los datos y pudimos haber facilitado el hecho que tiendan a salir de esa forma por la manera como generamos esos datos. Pero bueno, ese va a ser otro problemita también, tener los datos, pero la idea es esa, ¿no? Entonces hay tres técnicas que vamos a analizar estos días, y vamos a tratar de plantear unos problemas hipotéticos en estas técnicas para poder entender mejor el proceso. Así que anótense un poco ahí. Son tres técnicas básicas en minería de datos que se llama la asociación, clasificación y agrupación. Esas tres técnicas las vamos a analizar un poco, vamos a plantear unos escenarios donde se aplican estas técnicas
Entonces, para poder analizar y entender mejor cómo, por qué y para qué, digamos, ¿no? Y luego vamos a tratar de aplicarla a nuestro caso de COVID, algunas de estas técnicas para ver qué podemos obtener. Por lo menos simulándolo con datos simulados, ¿no? Porque va a ser difícil obtener al nivel que se requeriría para hacer un análisis un poco más realista. Ya, entonces, anótense, revisen un poco para que la próxima clase vamos a hablar, vamos a plantear algunos ejemplos, quiero que intenten entender, les voy a mostrar alguna transparencia, alguna cosa de ahí para tratar de explicarles mejor la idea esta, pero mejor si leen un poco ya se vayan para que puedan preguntar, porque ustedes son muy preguntones, digamos, ¿no? Entonces, cuesta sacarle una palabra, si quiere, de la boca, así que intenten darle una mirada, porque obvio para que puedan preguntar. Obvio, son 3 técnicas de minería de datos: clasificación, asociación y agrupación. Esas 3 técnicas vamos a dar una revisada más profunda en la próxima clase para que podamos comenzar ya a entrar en materia y plantear algunos problemas y luego derivarlo esto en un pequeño proyectito que vayan a hacer sobre este tema para poder terminar de entender un poco este tema y complementar su nota del proyecto de lo que ya tienen con el Data Warehouse con la parte de minería de datos. ¿Vamos? Y luego vamos a ocupar algunos software que ya les pedí también, que obvio uno es Visual Studio y SQL Server, digamos, ¿no? Que traen ya estas técnicas incorporadas, y el otro era Weka, que vamos a utilizarlo también para mostrar un poco cómo se procesa esta información, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. ¿Anotaron por lo menos? Porque no me digan que su memoria es confiable. ¿Ya? Asociación, clasificación y agrupación, ¿eh? Son las 3 técnicas de minería de datos que vamos a un poco analizar. Entonces, la idea de minería de datos es eso, extraer conocimiento, y obvio el conocimiento es representado normalmente como se representa el conocimiento del ser humano. El más común es un formato de reglas, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende esto de reglas? ¿Cómo se almacena o se representa el conocimiento? Ustedes, teóricamente, en su cerebro eso es lo que almacena. El conocimiento en el cerebro se almacena como reglas en una red neuronal. Básicamente se representan esas reglas, digamos, ¿no? En una red neuronal que representa el aprendizaje que tiene. Entonces, ¿cuál es la lógica básica? Si de alguna manera tú alguna vez pusiste la mano al juego, te quemaste, entonces ya se genera una regla en tu cerebro que dice, si tocas esto te vas a quemar. Entonces, cada vez que tienes ese mismo input, tu cerebro recuerda, entiende esa regla y obvio ya sabes que te vas a quemar. Entonces se almacena una regla en tu cerebro que dice un conocimiento que si es esto, entonces va a ocurrir esto. Es una regla de P, entonces Q. ¿Me entiendes, llevándolo al esquema simbólico de cómo se representa la lógica básica con el que razona el ser humano, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Vieron álgebra? Se llama lógica simbólica, y lo que en general le enseñaron fue lógica de predicados de primero y segundo orden, que es la representación de matemática de cómo el ser humano razona en un esquema básico. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, obvio, eso tiene un conjunto de reglas, de axiomas, digamos, que los matemáticos trataron de traducir y que ahora llevado al computador ayuda a que las computadoras en teoría razonen como razona el ser humano. Pero es una lógica básica, ¿me entiendo? Entonces, porque en la lógica básica sí razona de esa manera el ser humano, pero a veces no es tan fría como la lógica simbólica que aprendieron, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, algo que se llama silogismos hipotéticos, no sé si se acuerdan. Sí, sí, algo. En realidad es una manera de cómo el ser humano hace, ¿no? ¿Se acuerda de modus ponendo ponen, modus tolendo tolen? ¿Sí?
Entonces, todas esas que aprendieron, en realidad son una representación de cómo el ser humano razona, ¿no? Obvio, en el silogismo hipotético, por ejemplo, que es lo más clásico que puedes ver ahí, de la manera que puedes entender, dice, por ejemplo, P entonces Q y Q entonces R, dice, por lo tanto puedes concluir P entonces R, ¿entiendes? ¿Te acuerdas o no? Yes. Sí. Sí, sí, ¿Ya? sí. Pero, ¿cómo se entiende esto, no? Obvio, alguna vez en un ejemplo gracioso en los libros dice, P dice los pájaros vuelan, digamos, ¿no? Y por el otro lado tienes otra premisa, los pájaros vuelan y tienes Piolín es un pájaro. Por lo tanto, ¿me entiendo, ves? Si tienes eso, los pájaros vuelan, digamos, ¿no? Y Piolín es un pájaro, entonces puedes concluir que Piolín vuela. ¿Se entiende? Porque si Piolín es un pájaro y los pájaros vuelan, entonces Piolín vuela. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es la clásica lógica básica sobre la cual razón. Y alguien dirá, bueno, para Piolín suena medio raro, digamos, no se entiende, pero ¿cómo en la vida real yo hago eso? Sí lo hace, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, siempre razona, es la unidad básica. Si, a ver, vamos a poner aquí, si tu corteja te oculta el teléfono, digamos, ¿no ves? Y tú predispones que si te ocultó es porque oculta algo, entonces deduces que te está ocultando algo. ¿Me entiendes, no? Y que algo está pasando. Entonces todo el tiempo hacemos esas deducciones, ¿no? O por ejemplo, no sé, si tu madre te ve caminando raro y llegaste a las 12 de la noche y, ¿me entiendes, no? Aunque no te esté pasando nada, aunque te dieron un golpe en la cabeza y por eso estás entrando medio raro, pero ella ya deduce, ¿me entiendes, no? Hace el P, entonces R, dice. Sí, cuando alguien está borracho anda así, y si este está andando así, entonces deduce que estás borracho. ¿Se entiende, no? Entonces todo el tiempo hacemos esa deducción nosotros, ¿no? En distintos campos, en distintos... ¿Cuántas veces has deducido tú algo, utilizando esa lógica? Haces esa deducción, le puedes pelar o le puedes acertar, pero ya haces esa deducción, es la manera como el ser humano razona, ¿estamos de acuerdo? ¿Vamos o no? Sí. Sí. Entonces, si analizas toda esa matemática que viste, sí tiene sentido, es la manera, obvio, pero no siempre es así, ¿no? ¿Me entiendes? Eso es la falla que tiene la lógica de predicados, digamos, cuando lleva, es que el computador, cuando le aplicas esa lógica, siempre haría lo mismo. ¿Me entiendes, no? Si siempre que dice que este es un paro, siempre va a deducir que vuela, ¿no? Lo malo que tiene esa lógica es que cuando tú la llevas al computador, esa lógica, porque ya la automatizaron hace añadas, en los 70 automatizaron esa lógica, entonces permitía al computador, utilizando esa lógica básica de razonamiento, poder razonar como lo hace el ser humano. Pero que era lo que en realidad no nos gustaba, que siempre hacía lo mismo, pero cuando veías a un ser humano, bueno, Juan deducía eso, ¿no? Decía, bueno, entonces debe volar este, pero Pedro no deducía lo mismo. O en algún momento Juan sí deducía eso y en otro momento no deducía lo otro. Entonces no era tan simple porque obvio no siempre hacía, el ser humano no siempre al mismo input genera el mismo output. ¿Sí? Entonces, obvio, ahí buscaron otras maneras. Y ahí están las redes neuronales y a eso se le llama lógica difusa ya, que no es 0 y 1, que entre 0 y 1 hay infinitos valores. Y obvio, eso hace que se simule un poco cómo el ser humano puede ya no simplemente hacer siempre lo mismo, sino puede variar esa conclusión en función de pequeños cambios y poder hacer que eso varíe dependiendo de distintas situaciones, como lo es el ser humano. Hay un momento que el ser humano, dependiendo de su humor, puede decir una cosa, en otro momento podría decir otra, ¿me entiendes? En un momento podías pensar que está ocurriendo eso, pero en otro momento podías pensar que no, dependiendo de muchas variaciones, y entonces ahí entra en otro tipo de lógica. Pero la manera como el ser humano trabaja ya está simbolizada desde hace siglos, digamos, ¿no? Porque esto de la lógica en realidad existían antes que existan las computadoras. No sé si alguna vez viste filosofía o llevaste en el colegio filosofía y te enseñaban la lógica, ¿no? Obvio, no desde el punto de vista matemático puro, digamos, ¿no? Sino
explicaban cómo el ser humano razonaba, digamos, ¿no? Y obvio eso ni siquiera había en computadora, cuando se llevó a ese simbolismo, obvio después los matemáticos trataron de representarlo, y después vinieron las computadoras. Y obvio, luego ya le pillaron uso a esas cosas en las computadoras, pero algunos creen que esta cosa surgió con las computadoras y no, esto ya llevaban siglos hablando de cómo el ser humano razonaba, intentaban entender cómo el ser humano razonaba, pero es bien complejo, por supuesto, ¿no? Y ahora que tenemos las computadoras, estamos intentando que las computadoras hagan lo mismo que hace el ser humano. Entonces, dentro de ese esquema, esa es la idea de la minería de datos, ¿no? Aplicar a esos datos una especie de razonamiento lógico, digamos, ¿no? Esas técnicas para tratar de encontrar conocimiento y ese conocimiento representarlo como una regla. Una regla es una proposición, no sé si alguna vez han visto proposiciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan de algo de álgebra? Proposición. Sí, Ajá. sí, algo. Sí. Ya. Pero bueno, vamos a acercarnos un poco a esa idea, ¿ya? Entonces, bueno, la próxima clase vamos a trabajar sobre esa idea. Traten de en realidad, digamos, ¿no? Algo que es importante aquí se utiliza mucho es inferencia lógica. ¿Saben lo que es la inferencia lógica? Sí. Sí. Claro. ¿Ya? Entonces, un poco de eso, no le vas a sentar mal por ahí de pasar y a ver si me pueden entender un poco respecto a eso. Porque bueno, ese conocimiento se representa como reglas del tipo P, entonces Q, digamos, ¿no? O P implica Q, en diferencia lógica, ¿no? Entonces un poco se representa en una simbología así. Entonces cuando obtengo conocimiento, lo que obtengo son reglas que me permiten deducir a partir de este. Y eso conlleva dos aspectos importantes de la inteligencia artificial, aprendizaje, lo que le llaman aprendizaje. Entonces puede hacer que la computadora aprenda, porque genero conocimiento, ese conocimiento lo almaceno y luego lo puedo utilizar la computadora para poder aprender de a poco. Ir como lo hace el ser humano de a poco, ir creando reglas y reglas en su cabeza hasta que un momento aprenden y siguen aprendiendo y obvio cada vez es más compleja esa regla, más y puede ya deducir mejor, digamos, ¿no? Y comportarse mejor de acuerdo a los distintos estímulos que tiene el ser humano. En el caso del computador puede responder mejor a los distintos eventos, acciones que ocurren en el exterior, ¿no? O que interactúan con la aplicación. Entonces esa es la lógica, por eso es que intentamos hacer que las computadoras aprendan, ¿ya? Y obvio, y luego de aprender puedan razonar, utilizar ese aprendizaje para tomar decisiones autónomas, ¿no? Que es como lo hace el ser humano. Entonces un poco de eso, ¿ya? Bien, vamos a hablar entonces de la próxima clase, esas tres técnicas, traten de mirar un poco para que podamos avanzar más y obvio traten de terminar esas dos tareas que ya tienen ahí pendiente colgando, digamos, porque obvio ya no vamos a volver para atrás en ese tema, pero es importante que avancemos. El miércoles le daré la primera tarea del proyecto. Vamos a asumir que ya terminaron la base de datos el miércoles y le vamos a poner fecha a presentar las primeras dos etapas de la metodología de Festos, ¿sí? con el proyecto, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, todo claro. Genial. Bien, si no hay pregunta, a ver, aquí me llegó una pregunta, dice, minería de datos, encontré patrones en la data. Erika, ¿qué quiso preguntarme? Hola. Hello. Erika me escribió, en realidad minería de datos es encontrar patrones de comportamiento en general, pero no es información, es conocimiento. Si se acuerdan un poco en sistema de información, alguna vez le dijeron que lo que hacen los sistemas es transformar datos en información, ¿sí? Aquí es un nivel más, transformar esa información en conocimiento.
si quiere, le dijeron ¿qué era información? Datos procesados, ¿no? Entonces, datos más proceso genera información, pero obvio depende de quién mira. Lo que para unos es información, para otros podría ser datos. ¿Se entiende, no? Eso es relativo. Lo mismo acá, se supone que tomo datos, tomo información y genero conocimiento. Entonces, data más algoritmos de inteligencia artificial igual conocimiento. Podemos decir lo mismo que decíamos en sistemas. Datos más proceso igual información. ¿Se entiende? ¿Sí? Digamos que sí. Entonces, nos vemos entonces la próxima clase el día miércoles. Ya. Y no se olviden, cualquier cosa, hablamos el miércoles. Que estén bien. Hasta luego. Listo, listo. Chao.